en consideración al hablar del sistema digestivo es que, si ustedes se fijan en la figura, es un sistema, entre comillas, lineal, en el cual tiene un punto de entrada, que es la boca, y un punto de salida, que sería el ano, ¿ya? Y en este trayecto que va a tener alimento a medida que va avanzando por este sistema, va a estar o va a constar de distintas cámaras, en las cuales van a ir mezclando el alimento con distintas secreciones para poder ir modificándolo y haciéndolo o mejorando la capacidad para poder ser absorbido. De tal manera que este sistema va a tener que tener, ¿sí?, distintas capacidades para lograr esto. Lo primero, tiene que tener motilidad, de tal manera que pueda ir movilizando el alimento a lo largo del sistema. Tiene que tener capacidad de secretar, porque tenemos que ir modificando, ¿no es cierto?, el contenido alimenticio para poder degradarlo y de esa manera, ¿no es cierto?, vamos a generar la digestión. Y también vamos a poder después, en conjunto, ¿no es cierto?, cuando ya sea degradado por las enzimas, va a ser absorbido, y lo que no sea absorbido va a ser eliminado, ¿sí? Por lo tanto, entre todas estas funciones del sistema digestivo, implican que tiene que tener una gran capacidad tanto de secretar como absorber, y eso es lo que vamos a ir viendo durante esta clase. Si ustedes se fijan en la figura, el sistema, uno siempre piensa, ¿por qué tengo una... Primero, ¿por qué el intestino, por ejemplo, es tan largo? ¿Por qué el intestino, como lo vamos a ver después, tiene esta estructura, ¿sí?, que va a hacer que tenga una gran área de captación para absorción de nutrientes? Eso es porque, aparte del contenido de alimento, que no es más de 1 o 2 litros diarios, ¿sí?, de contenido, va a tener una gran cantidad de secreciones que se van a ir agregando. 1 a 2 litros diarios de saliva, 2 a 3 litros de secreciones gástricas, 1 a 2 litros de secreciones pancreáticas y de medio litro a 1 litro de secreción biliar diaria. Eso da un volumen total entre 5 a 9 litros de volumen total, y el sistema absorbe más del 95% de este contenido. Por lo tanto, ¿cómo puedo absorber esa cantidad si tengo una limitada capacidad de absorción? No se puede. Entonces el sistema está funcionando de tal manera de que va a secretar unas grandes cantidades de volumen, pero también es capaz de reciclar la mayor parte de esto. Las deposiciones, si ustedes se fijan, es alrededor de 200 gramos, una fracción menor y relativamente sólida. Por lo tanto, es capaz de reabsorber prácticamente toda cantidad de agua. Ahora, este sistema digestivo está bajo control del sistema nervioso entérico, que, como les decía al principio del curso, actúa casi como un cerebro propio, porque es capaz de generar sus acciones reflejas, o sea, de poder captar, ¿no es cierto?, lo que está pasando y generar una respuesta, pero eso no quita que esté bajo control autonómico, ¿sí? Tanto el sistema nervioso simpático como parasimpático van a estar actuando acá para ir regulando tanto las secreciones como el movimiento del alimento a través de este sistema. Por otra parte, va a ser importante porque el alimento que nosotros vamos a ingerir queremos que se absorba y que pase a la sangre. Por lo tanto, de manera estratégica, si ustedes se fijan aquí, todo el contenido va a ser o va a pasar al sistema porta, ¿ya?, hepático, que es donde tenemos la vena porta, que va a ir directo hacia el hígado, de tal manera que, por ejemplo, los carbohidratos que se van a absorber van a pasar directo al hígado, y el hígado va a tratar de captar en su gran mayoría estos para que no eleven de gran manera la concentración de glucosa en la sangre. Y obviamente también vamos a verlo, por ejemplo, con las otras secreciones, la bilis, etcétera, ya que también va a ir captándolas para que no pasen a la sangre en grandes cantidades. Los fármacos o moléculas exógenas que sean ¿no es cierto?, que pudieran ser potencialmente dañinos. Ahora, el,
a nivel de su estructura, si no nos vamos a quedar mucho en anatomía, pero sí podemos ver que el sistema digestivo, el epitelio, sí que va a estar en contacto con el contenido alimenticio, va a ir variando su morfología a medida que va avanzando. Pasamos de un epitelio liso, que es principalmente protectivo en el esófago, ¿ya? Que va a permitir, ¿no es cierto?, que el alimento, todas partículas a veces que son mal masticadas, ¿sí?, en la boca, no vayan a causar un daño. Después llega al estómago y vemos que tenemos un epitelio glandular, que va a estar funcionando para poder secretar, ¿sí?, el secretor, el contenido, por ejemplo, tanto hormonal como de ácido clorhídrico y obviamente bicarbonato, la mucosa protectiva, de tal manera de poder ir mezclando el alimento. Después vamos a ver las propiedades, obviamente, de cada una de estas secreciones. Y cuando pasamos al intestino, llegamos a un epitelio que es principalmente absortivo, y que cuando me refiero de absorción, si ustedes se fijan, tenemos las microvellosidades de este borde en cepillo, que lo que va a hacer es aumentar el área de contacto del alimento con la célula, y de esa manera vamos a poder aumentar el área de contacto, y al aumentar el área de contacto podemos ser más eficiente la absorción. Ahora, como ustedes ven en la figura, este epitelio también va a estar recubierto por musculatura lisa, ¿sí? Y que va a tener una función muy importante para poder generar los movimientos del alimento durante el trayecto del alimento en el sistema digestivo. Ahora, también, como les había dicho, el sistema nervioso entérico va a estar controlando este proceso por medio de dos grupos neuronales que se llaman plexos, el cual es el plexo mientérico, va a estar, o de Auerbach, que está ubicado en la parte interior, hacia las células epiteliales, y que va a estar regulando principalmente, ¿no es cierto?, las secreciones y las funciones de estas células. Y por otra parte, hacia las células de musculatura, de lisa, vemos el plexo eh, que tenemos acá. No, disculpen, lo dije al revés. Estaba pensando al revés, disculpen. El plexo, por eso me parecía algo extraño. El plexo submucoso, perdón, es el más interior, que está en la parte interior hacia las células epiteliales y controlando las secreciones. Y el plexo mientérico, ¿sí?, o de Meissner, o de Auerbach, perdón, el que está inervando principalmente las células de musculatura lisa y controlando la motilidad gastrointestinal, ¿ya? Entonces, nuevamente, el plexo mientérico, ¿sí?, hace la musculatura lisa, y el plexo submucoso hacia la interior, hacia las células epiteliales, para controlar las secreciones. Y obviamente también vamos a tener ahí células que van a estar captando todo el medio. Ahora, este sistema nervioso entérico, como les había dicho en la figura anterior, va a ser capaz de generar sus propias respuestas a través de neuronas sensoriales, ¿sí?, que van a estar captando la información que viene desde el epitelio, y va a mandar la información a un centro integrador, entre comillas, en el sistema nervioso entérico, que va a generar una respuesta ya eferente, que va a ir tanto a la musculatura lisa como al epitelio para estimular secreciones. Por lo tanto, este sistema reflejo, como les decía, trabaja de forma independiente, pero es controlado por parte del sistema nervioso central, ya que el cual, a través del sistema nervioso autonómico, va a ir regulando las secreciones. Ahora, como ejemplo, si ustedes se fijan, los nutrientes van a ser captados por sentidos, ¿no es cierto? Por ejemplo, sentidos especiales, ¿ya?, que van a ir a centros superiores del sistema nervioso central,
y estos van a mandar información al complejo dorsovagal, que llevará, ¿no es cierto?, a través del nervio vago, la información al sistema nervioso entérico, ¿sí? Y eso va a ir tanto de manera independiente como con conjunto del sistema nervioso entérico, a los distintos componentes del estómago, intestino, páncreas, la vesícula biliar, los esfínteres, y todo esto para poder estimular el funcionamiento de este sistema. Por otra parte, vamos a tener quimiorreceptores o mecanorreceptores, ¿sí?, que van a estar, ¿no es cierto?, sensando la presencia de estos nutrientes o el estiramiento de, por ejemplo, del intestino o del estómago, que van a eh, mandar la información al sistema nervioso entérico para que éste actúe estimulando los distintos componentes, ¿sí?, que ya les nombré. De esa manera vamos a generar los cambios en la secreción y motilidad. Ahora, para poder ocupar, ¿no es cierto?, recurrir a este sistema, vamos a eh, trabajar mediante mediadores, algunos de los cuales van a trabajar de manera endocrina, y cuando hablo de endocrina, van a pasar a la sangre y después actuarán, ¿no es cierto?, sobre el tejido, incluso con las células que están a los lados, ¿no es cierto? Eh, Vamos a referirnos principalmente a la gastrina, a la colicistoquinina y a la secretina. También tenemos la motilina y la glucosa, el péptido e insulinotrópico dependiente de glucosa, eh, pero nos vamos a referir en esta clase principalmente a estos tres como molécula endocrina. Obviamente también vamos a tener otras, como la somatostatina, ¿sí?, que está aquí, que también actúa de manera endocrina y puede actuar de manera paracrina. Ahora, moléculas neurocrinas, o sea, que van a ser liberadas por a nivel neuronal, vamos a tener la acetilcolina, que la vamos a ver, el péptido vasoactivo intestinal, del BIP, la sustancia P, óxido nítrico, la colecistoquinina, serotonina, somatostatina, y el péptido relacionado con el gen de calcitonina, moléculas que van a actuar siendo liberadas por terminales neuronales, ¿sí? Ahora, por vía paracrina, tenemos la histamina, que también la vamos a hablar, prostaglandinas, somatostatina, serotonina, que van a actuar, ¿no es cierto?, de esta manera sobre las células vecinas, y otras inmunes y yuxtacrinas, que obviamente histaminas, citoquinas, especie reactiva de oxígeno, ADP, la adenosina, eh, vamos a tener un trabajo en conjunto con las células del sistema inmune, que van a estar también aportando. Ahora, para partir explicando el proceso, veamos de una manera, no nos vamos a quedar con mucho detalle, sobre la motilidad del tracto gastrointestinal, porque el alimento cuando llega a la boca, ¿sí?, ustedes lo van a masticar, lo van a empezar a moler, tratar de generar las partículas del mayor, o perdón, del menor tamaño posible, y cuando ustedes ya sienten que está listo, que sea mezclado con la secreción salival, van a tratar de tragarlo, ¿no es cierto?, generar la deglución. Y para eso este es un proceso también que es, que si bien parte de una manera voluntaria, va a terminar siendo involuntario, ¿ya? Porque nuevamente el proceso de deglución, propiamente tal, parte con ustedes de manera voluntaria tratando de tragar, pero después se empiezan a generar una serie de movimientos de contracción y relajación que son involuntarios. Ahora, eso va a implicar primero un fenómeno motor que impulsa el bolo alimenticio desde la boca ¿no es cierto?, al esófago y que va a ir a través de la faringe. Y aquí vamos a ver tres fases. La primera, que es una fase oral, ¿sí?, como les decía, que es voluntaria, donde ustedes van a generar el movimiento para poder tragar. Después una etapa faríngea, en la cual, si ustedes se fijan aquí, la epiglotis se cierra, baja, se cierra,
la respiración se inhibe y el alimento, ¿no es cierto?, va a avanzar, ustedes se fijan aquí, hacia el esófago, ¿sí? Donde en el momento que tiene que abrirse el esfínter esofágico superior para que pueda pasar el alimento, ¿ya? Y ahí avanzar hacia el estómago. Ahora, todo esto requiere una compleja coordinación neuromuscular, que se los resumo aquí en esta diapositiva y que se las dejo para que ustedes lo estudien. Obviamente lo voy a preguntar en la prueba, entonces para que se lo estudien en la casa, ¿sí? Que es punto por punto lo que les acabo de decir, ¿sí? ¿Ya? Ahora, este movimiento que ustedes ven a medida que va pasando, ¿ya?, el alimento, como les decía, requiere un complejo sistema de control neuromuscular en el cual, a medida que el alimento empieza a pasar, vamos a generar unos movimientos que se llaman peristálticos, que van a generar unas zonas de contracción y relajación a medida que va pasando el alimento y que van a permitir que éste se movilice rápidamente para que baje al estómago. Ahora, vamos a tener la motilidad primaria, que ocurre en la primera zona del esófago, ¿sí?, que ustedes pueden ver aquí, ¿ya?, que está relacionado principalmente con musculatura estriada, ¿ya?, y la motilidad secundaria, que ocurre en la segunda parte del esófago, donde tenemos relacionados la contracción y relajación de musculatura lisa. Ahora, aquí, ¿no es cierto?, vamos a generar un mecanismo de regulación de la contracción y relajación, de tal manera que funcione de esta forma. Aquí tenemos el bolo alimenticio que va pasando. Este va a ser, obviamente el bolo alimenticio lo que va a hacer es distender, estirar el esófago, y eso va a ser sensado por una neurona que va a mandar por vía aferente. Esta, ¿no es cierto?, tiene mecanorreceptores que son sensibles, ¿no es cierto?, al estiramiento, y va a mandar la información al complejo dorso-vagal. Y en este complejo dorso-vagal va a mandar la información por dos vías, eferentes, ¿ya?, vagales. En la primera, que es la parte posterior o caudal, ¿ya?, va a liberar óxido nítrico de tal manera que esta va a generar la relajación de la musculatura, ¿ya? Y esa relajación va a aumentar el tono o el espacio, ¿sí?, para que avance el bolo alimenticio. Y por otra parte, mande la información eh, en la parte anterior, ¿sí?, o oral, que va a generar, perdón, a través de la liberación de acetilcolina, la contracción de la musculatura, ¿sí? Y eso va a lograr que el alimento se mueva en una dirección, ¿ya? Imagínense que a medida que va avanzando, estos movimientos van generando contracción, relajación, y va generando el movimiento del bolo alimenticio, ¿ya? Ahora, cuando llegamos a la segunda parte, vamos a ver eh, la motilidad peristáltica secundaria, como les había dicho, y esto va a ser gatillado por la distensión de la musculatura lisa, ¿sí? ¿Ya? Eh, ya. eh, Ahora, en este caso, el sistema por el cual se va a mover el alimento va a ser igual. Nuevamente tenemos, si ustedes se fijan, la distensión del esófago, ¿ya? Pero acá agregamos también que es capaz de sensar, tenemos receptores que van a sensar el pH. Cuando el alimento, ¿no es cierto?, con bajo pH también va a estimular estas neuronas. Y eso hace, nuevamente, nuestro centro integrador, complejo
¿Aló, me escuchan? Sí, profe, Ya, que parece que me desconectó. está Eh, compartiendo pantalla. que tuve que salir para poder escribir. Ya, no, es que sí, me desconectó. Ya, entonces les decía que por vía aferente mandan información de la distensión y del abajo y el bajo pH para mandar por vía eferente nuevamente en la parte interior, libera acetilcolina y genera la contracción de la musculatura lisa, ¿sí? Y en la parte posterior, delantera, ¿sí? A través del óxido nítrico. Y aquí va a participar VIP, el péptido vasoactivo intestinal, para que esta musculatura se relaje, ¿ya? Y así vamos avanzando hasta que llegamos aquí, a la entrada del estómago, donde tenemos el esfínter esofágico inferior, ¿no es cierto? El cardias, ¿ya? Que se va a abrir y va a dejar pasar el alimento. Y acá en el estómago podemos encontrar, y lo vamos a ver más adelante, tenemos tres zonas, ¿sí? El antro, el fondo y el cuerpo, donde en el antro vamos a tener secreción de hormonas, pero aquí vamos a ver el mezclado y continuar con la eh, iba a decir molienda, pero bueno, vamos a ir moliendo el alimento y mezclándolo con las secreciones gástricas. Acá en el fondo tenemos la presencia de las glándulas oxínticas, o sea, aquí van a estar, vamos a tener aparte de secretar algunas hormonas, la secreción de ácido clorhídrico, se secreta en esta zona, y obviamente va a ser de reservorio porque si hay un mayor volumen de alimento, obviamente va a ocupar esta zona, pero en general es aquí, en el antro, donde va a empezar a generarse estos movimientos de retropropulsión, si ustedes se fijan acá en la figura, que van a ir, a ver, que lo puedo mostrar un poquito mejor aquí, donde el alimento, por las contracciones del estómago, manda el alimento hacia el antro, y después la contracción del antro manda, ¿no es cierto? El, el píloro está contraído, por lo tanto no, el alimento no se va a vaciar. Entonces vamos a generar este movimiento de retropropulsión, donde el alimento va y viene, y de esa manera, primero que nada, vamos a separar el alimento de la capa eh, del componente graso, ¿sí? Lipídico, y el componente soluble, donde van a estar proteínas, carbohidratos, etcétera. Y además vamos a ver el alimento, todo el contenido alimenticio que pueda estar mal molido, se va a precipitar para que sea después arrastrado, ¿sí? Para su eliminación. Si es que no puede ser degradado, lo más seguro que no va a poder ser degradado completamente. Ahora, al pasar al intestino, ¿no es cierto?, ocurre el vaciamiento gástrico, y aquí nuevamente también vamos a tener la motilidad peristáltica, pero acá va a ocurrir de una forma, o sea, si bien el sistema es el mismo, vamos a tener en la parte anterior contracción, ¿sí? A través de, de la liberación de acetilcolina, ¿ya? Pero también, y relajación, si ustedes se fijan acá, a través de la liberación del BIP, ¿ya? Y también del oxígeno. Ahora, en este sistema de contracción y relajación que va a ir permitiendo el movimiento del bolo a través del intestino, que sabemos que en el intestino delgado vamos a
¿Me escuchan? Ahora sí, profe. Ya, no sé qué está inestable la conexión. Me volvió a sacar. Ya. Entonces, pero acá vamos a generar, ¿sí? ¿Aló? Que no está compartiendo pantalla. Pucha, ya. A ver. ¿Ahora? Espera un poquitito. Espera un poco. ¿Ahora me escuchan bien? Sí, profe. ¿Me escuchan ahora? ¿Aló? Que sí, profe, sí se escuche. ¿Aló? ¿Me escuchan ahora? Sí, profe. Sí, profe. Ya. No sé. Nuevamente me sacó y no me podía conectar de nuevo. Ya. ¿Ve la diapositiva? ¿Sí? Ya. ¿Ve la diapositiva? Listo.
A ver, entonces, lo que vemos aquí a nivel intestinal es que estos movimientos peristálticos se van a dar en ondas, ¿sí? Que son ondas lentas, que va de la parte proximal a distal, y que va a permitir ir generando el movimiento del bolo alimenticio, mezclándose con las secreciones, y generar una mezcla homogénea que permita que las enzimas que van a degradar el alimento puedan estar en contacto con este. Estos, si ustedes se fijan, ondas intestinales van de 11 a 12 ciclos por minuto en el duodeno, ¿ya? Que van en un acoplamiento y propagación extendida de 40 a 60 centímetros, ¿ya? Y, eh, y en el ilion van alrededor de 7 a 8 ciclos por minuto, que de manera más irregular y de menor amplitud y velocidad, entre 5 y 15 centímetros por minuto, de tal manera que vamos generando ondas de, obviamente, de contracción y relajación que va a permitir que el alimento se vaya mezclando. De esta manera, si ustedes se fijan, estas ondas de contracción y relajación va a generar que, si ustedes se fijan, acá tenemos un alimento más concentrado, ¿no es cierto? Acá más diluido, con las secreciones que van llegando, y estos van generando estos mecanismos o estas ondas, van a hacer que, si ustedes se fijan acá, esta zona se contraiga, que está relajada, y el alimento va a avanzar y va a retroceder, parte, ¿no es cierto?, de él, y eso va a generar, ¿no es cierto?, una segunda zona que va a estar un poco más, o va a generar una mezcla entre estas dos porciones, y después, con la consecución, ¿no es cierto?, de las distintas contracciones, vamos a empezar a generar una mezcla más homogénea, ¿se fijan?, entre las distintas secreciones. Y así vamos a poder ser un poco más eficientes o tener más eficiencia en el contacto del alimento con las secreciones para poder empezar a degradar. Ahora también vamos a ver a nivel del... ya, ya es que tenía un mensaje. Entonces, ahora también vamos en estado de ayuno, van a haber otro tipo de ondas, ¿ya? En los cuales se llaman interdigestivas, que involucra el complejo motor migratorio interdigestivo, que va a generar ondas cada 90 minutos y que tienen como función limpiar el tubo digestivo de sustancias que no hayan sido absorbidas, ¿ya? Y de esa manera poder eliminarlas, ¿sí? Que generar algunos los residuos que puedan haber quedado y que no hayan avanzado bien, estos pueden ir moviéndose y así poder ser eliminados. Y es por eso, ¿no es cierto?, que la flora intestinal es mantenida en la parte o la última parte de este complejo interdigestivo, en el colon, para que así, obviamente no va a estar bajo estas ondas. Ahora, déjeme cambiar la diapositiva. Ya. Ahora vamos a analizar, si ya vemos nosotros cómo se mueve el alimento a través del sistema digestivo, vamos a ir viendo ahora las distintas secreciones que se generan en él para poder mezclarlos y terminar con la parte de absorción de los nutrientes. Lo primero es que las secreciones gastrointestinales, ¿sí o no? ¿Me escuchan? ¿Aló? Sí, profe, se escucha. ¿Me escuchan? Se escucha. Sí, hay veces que hay interferencia.
Parece que no habrá más clases. Ahora no se escucha. Acabó, vamos a probarlo. Lo peor es que esta diapositiva es larga. No sé si vamos a poder ver toda la clase. Y cagando. ¿Aló? ¿Me escuchan? Ahí sí, profe. ¿Qué pasa? Pero, no. Ya. Eh, lo que les decía, entonces, vamos a partir con las secreciones del sistema gastrointestinal, partiendo por la secreción salival. Las secreciones salivales son realizadas en las glándulas salivales, las cuales tenemos las glándulas parótidas, las submandibulares, la sublingual, ¿sí? La glándula parótida, y hay algunas glándulas accesorias. Ahora, estas glándulas están organizadas en acinos, que como vamos a ver en las distintas glándulas de secreción, funcionan más o menos similares, ¿no? Y estos acinos se refieren a una zona, ¿no es cierto?, más externa o alejada, ¿sí?, que es donde tenemos las células de secreción, que van a secretar principalmente las enzimas y un componente primario de la secreción, y después se dirige por un ducto que va modificando la secreción primaria para llevarlo finalmente a un ducto común, ¿sí? Primero intercalado, después ductos comunes, que van a permitir llevar las secreciones finales a su lugar de liberación, ¿ya? De tal manera que estos acinos vamos a tener distintos tipos de células y que van a estar trabajando para secretar los distintos componentes. Nuevamente, el acino genera una secreción primaria y después el ducto lo modifica para generar una secreción final. Ahora, la saliva que se va a secretar tiene como función la lubricación y adhesión, ¿sí?, solubilización de alimentos secos, higiene oral, inicio de la digestión, ¿sí?, del almidón, eh, también tamponar y proveer de fluido y también generar enfriamiento por evaporación, aunque esto en el ser humano no es tanto, no es tan importante, pero sí lo hemos visto tal vez en animales. Ustedes han visto, por ejemplo, los perros en verano con la lengua afuera, jadeando y eliminando y salivando. Y esa es una manera de eliminar calor. Ahora, eh, como ustedes ven aquí, la secreción primaria o acinar de la saliva es una secreción isotónica con respecto al plasma, contiene la amilasa salival y después, cuando pasa al ducto, se va a modificar el contenido de tal manera que va a empezar a absorber sodio y cloruro y va a empezar a secretar bicarbonato y potasio, ¿ya? De tal manera que vamos a generar, y este ducto, ¿no es cierto?, tiene muy baja permeabilidad osmótica, por lo tanto tiende a ser impermeable al paso de agua, de tal manera que vamos a generar un fluido hipotónico, ¿ya? Em, ¿Va? Va. Entonces, eh, lo que vamos a ver aquí es que va a ser una secreción primero que nada rica en bicarbonato, ¿sí? Y eso va a permitir, ¿no es cierto?, también tamponar si son algún alimento ácido, ayudar ¿no es cierto?, al tamponamiento del contenido ácido del alimento. Ahora, cuando el bolo alimenticio llega al estómago,
vamos a tener, obviamente, llegar al estómago y el estómago, obviamente, va a empezar a secretar, también va a continuar la secreción de ácido, de hormonas, de bicarbonato, ¿sí? De agua, factor intrínseco, ¿sí? Distintas hormonas, como la gastrina, la somatostatina, y va a empezar a generar los movimientos motores que ya habíamos conversado, por lo tanto tiene funciones múltiples, ¿sí? Ahora, con respecto a la secreción, a la función secretora, vamos a ver que, primero que nada, tiene que protegerse del ácido que está secretando para que no destruya el epitelio glandular. Por lo tanto, em, como vemos aquí, en esta figura, ¿sí? Vemos que las glándulas cínticas están formadas de tal manera que vamos a encontrar las células epiteliales superficiales, ¿ya? Las células del cuello del moco y células stem cells o células troncales que van a estar regenerando el tejido. Vamos a encontrar las células parietales que van a estar secretando ácido clorhídrico, las células principales, secretadoras del pepsinógeno, y otras células endocrinas, ¿ya? Ahora, estas van a estar ubicadas, como les había dicho, aquí en el cuerpo. Y, ya. Y acá en el antro vamos a encontrar las células secretoras de moco y de células G para proteger, ¿ya? Ahora, y vamos a encontrar también, obviamente, las células D, que no aparecían en esa figura, que va a estar secretando la somatostatina. Ahora, ¿cómo ocurre la secreción de jugo gástrico y del recubrimiento de mucosa y bicarbonato? Lo primero que vemos es que la célula parietal, ¿ya?, va a secretar el ácido clorhídrico a través de un mecanismo que capta el CO2, que obviamente va a difundir, y la anhidrasa carbónica que está dentro de la célula parietal va a transformarlo en bicarbonato más protones, y este protón va a ser enviado al lumen del estómago en un antiporte con potasio. Si ustedes se fijan, hay un canal de potasio que está mandando el potasio fuera para que así lo ocupe la bomba potasio protón ATPase. Y además tenemos un canal de cloruro que va a estar mandando el cloruro fuera de la célula hacia el lumen para que estos formen el ácido clorhídrico, ¿ya? Y el bicarbonato es reciclado, lo mandan fuera hacia el intersticio. Ahora, para que cuando llega el alimento, eso obviamente va a alterar el pH del estómago. El pH en general se mantiene alrededor de pH 2. Ese es el pH que se mantiene en el estómago. Cuando ustedes consumen alimento, si ustedes se fijan aquí, el pH empieza a hacerse más o menos ácido, por lo tanto, eso inmediatamente activa la secreción ácida que ustedes ven en el gráfico superior, ¿ya? Llegando a un pic a los 90 minutos después de la comida y que, si ustedes se fijan, más o menos a ese momento el pH vuelve a bajar a llegar a un pH 2. Y ahí la secreción empieza a disminuir, manteniendo el pH en condiciones estables, ¿ya? Ahora, para poder mantener, o uno puede sacar como conclusión, que es este pH 2 que va a estar siendo sensado para poder, ¿no es cierto?, variar la secreción ácida, que es lo que voy a explicar en la siguiente diapositiva. Ahora, para poder proteger de esta secreción ácida que se empieza a generar, lo primero que tenemos es una barrera de mucus, que está siendo secretada por las células del cuello del moco, ¿sí? Y también bicarbonato, que va a ser secretada por las células epiteliales superficiales. De esta manera, generando una capa mucosa en la superficie y bicarbonato, rica en bicarbonato. De tal manera que el pH que empieza a liberarse, o sea, los protones que empiezan a liberarse, no van a dañar a las células epiteliales. ¿Ya? Ahora,
¿Cómo ocurre esta secreción, ya, o estas fases de secreción gástrica? Lo primero, que la vamos a dividir en tres fases: la fase cefálica, la fase gástrica y la fase intestinal. La fase cefálica se refiere a la secreción, ¿sí? Vamos a tener secreción de mucos también, pero nos vamos a centrar en la parte de la secreción ácida, que ocurre desde que el alimento está fuera de la boca, pero ustedes lo están viendo, están pensando en él. Por ejemplo, ustedes están caminando y ven en un, bueno, ya no, pero esperemos que pronto, o en la televisión, ¿no es cierto? Un pastel o un alimento que a ustedes les guste mucho y lo quieren comer. Por lo tanto, inmediatamente el sistema empieza a prepararse para eso. O, por ejemplo, ustedes sienten ese aroma al limón ácido, entonces el sistema inmediatamente empieza, ustedes se han fijado que empiezan a salivar inmediatamente. Entonces el sistema se empieza a preparar para recibir el alimento, el bolo alimenticio. Entonces, en esta fase cefálica abarca desde que el alimento está fuera hasta que está en la boca y ustedes lo están masticando. Por lo tanto, la secreción ácida, ya en este periodo, es regulado o activado por el sistema nervioso entérico, por vía neuronal, ¿ya? Que va a actuar liberando acetilcolina sobre receptores M3 en la célula parietal, ¿sí? Que va a secretar o va a estimular la secreción de ácido. Y también va a actuar sobre las células enterocromafinas, que van a liberar histamina. Y esta histamina va a actuar sobre sus receptores H2 en la célula parietal para que estimule aún más la liberación de ácido. Y por otra parte, por vía neuronal, la acetilcolina va a estimular la liberación de gastrina y esta gastrina va a actuar sobre la célula enterocromafin para que libere más histamina y sobre la célula parietal para que secrete más protones, ¿sí? Entonces, este es gobernado por vía neuronal, que estimula a la célula G para que liberen gastrina, a la célula enterocromafin para que liberen, aquí, para que liberen, o liberando acetilcolina para que liberen más histamina, y a la célula parietal para que estimule, para que libere más protones, ¿ya? Entonces el sistema neuronal va a estimularlo de manera directa e indirecta para que se estén liberando más ácido, ¿ya? Ahora, nuevamente, medida por nervio vago, por tanto por vía neuronal, y vamos a llegar a este medio, a este sistema de regulación. Si ustedes se fijan en esta figura, acá está la célula enterocromafin, la célula G, y acá vamos a agregar esta célula D, la misma que está acá, ¿ya? Pero está arriba para la gráfica. Entonces, aquí tenemos la célula parietal. Entonces, las fases cefálicas, nuevamente por vía neuronal, por vía indirecta, estimula la célula G, estimula la célula enterocromafin y estimula a la célula parietal para que se libere ácido, ¿sí? Y por otra parte, inhibe a la célula D para que ésta no secrete somatostatina, ¿ya? Ahora, la gastrina es estimulador de la secreción de somatostatina como una forma de ir regulando la secreción. Pero mientras el pH no llega a 2, ¿sí? Este control de la somatostatina no ocurre. Cuando el pH llega alrededor de 2, se rompe ¿no es cierto?, esta inhibición y se empieza a liberar somatostatina, que está aquí. Y esta somatostatina va a la célula G y la inhibe, ¿sí?, para que deje de secretar somatostatina, gastrina. La somatostatina va por vía endocrina, actúa a nivel de la célula enterocromafin para que deje de secretar histamina y en la célula parietal para que deje de secretar protones, ¿sí? Y así regulamos y detenemos la liberación de protones. Ahora,
¿Estamos de acuerdo? Ya. Después, el alimento cuando ustedes, ¿no es cierto?, quieren la deglución, el alimento va a llegar al estómago, y al llegar al estómago el alimento, vemos que la distensión del estómago por la comida hace que se estimule, ¿no es cierto?, los reflejos en el sistema nervioso entérico, que a través de acetilcolina, la liberación de acetilcolina, van a actuar sobre la célula G para que secreten gastrina, la célula antrocromafin para que libere estamina y sobre la célula parietal para que libere protones. Lo mismo que habíamos visto anteriormente. Ahora, a través del complejo vagovagal, tanto como por acetilcolina, como directamente sobre la célula G, liberando la péptido GRP, ¿ya? Péptido liberador de gastrina, va a estimular la liberación de gastrina. Además, las proteínas que se empiezan a ser digeridas, sí se voy a pasar lista, Ignacio. Entonces, los péptidos y aminoácidos que empiezan a aparecer en ¿no es cierto?, en el estómago, porque empiezan a degradarse, empiezan a estimular también y a ser sensados por la célula G y empieza a secretar más gastrina. Y así secretamos más protones. ¿Se fijan? ¿Ya? Ahora, en la fase gástrica se secreta alrededor del 50-60% del ácido, del total de secreción ácida. ¿Ya? Y en la fase cefálica se estimula alrededor del 30%. Obviamente el resto es en la fase que vamos a ver ahora, intestinal. Donde en el intestino tenemos las células G, ¿ya? Y que van a estar detectando o sensando productos de digestión proteica, normalmente aminoácidos, y van a secretar o van a estimular la secreción de gastrina por vía endocrina, que va a llegar y va a estimular a las células parietales y obviamente a las células también para la secreción de histamina, ¿ya? Y los aminoácidos, el aumento de aminoácidos en la sangre también va a estimular a las células parietales que secreten más ácido. Entonces, tenemos la fase cefálica, gástrica intestinal, para estimular la secreción de ácido. Ahora, a nivel del estómago, también se secretan por las células principales. Les dije que ya se empezaba a degradar, aquí ya se empieza a degradar las proteínas por acción de la pepsina. Esta hormona se secreta por las células principales inactivas como pepsinógeno, y este pepsinógeno va a pasar o se va a activar en medio ácido. Entonces, pero en presencia de protones, se activa a pepsina, ¿ya? Ahora, la célula parietal, la célula principal, va a secretar, esta célula principal va a secretar el pepsinógeno por estímulo de la secretina y por estímulo neuronal a través de la liberación de acetilcolina. La secretina es liberada a nivel intestinal por estímulo de los protones que se van a liberar, ¿no es cierto?, en el vaciamiento gástrico. Entonces, estos protones estimulan células S por secretina, y estas células S liberan la secretina y esta va por vía endocrina y estimula la célula principal para que libere pepsinógeno. ¿Ya? ¿Estamos de acuerdo? Ahora, la célula G, que nuevamente estaba en el antro, que estimula la liberación de gastrina. Esta gastrina también puede actuar sobre la célula principal para estimular la liberación de pepsinógeno. ¿Ya? ¿Qué hora es? Chuta. Ya, a ver. Miren, sabes que no me falta mucho. No obstante, nos demoramos más de lo que tenía presupuestado en la presentación.
les quiero pedir si nos podemos juntar un día, jueves o viernes, para poder terminar esta parte, que no nos va a tomar más de una hora, menos de incluso. Entonces, ¿tienen clase? Yo puedo. Yo tampoco tengo clase. ¿Todos pueden? ¿Sí? Ya, entonces déjame. Qué bueno. Ya, a ver. Mm. Ya, Ignacia, acuérdame, Ignacia Rayén, Ignacia Catrileo, ya que está presente, tú presente, si es que se desconecta. ¿Ya? Me recuerdan cuando pase la lista. Ya, a ver, entonces sigamos. Eh, ya, entonces, cuando el alimento, ¿sí? Avanza, ya, cuando el alimento avanza desde el estómago, pasa al intestino, se tiene que juntar con las secreciones biliares y pancreáticas. La bilis es liberado, ya producido. Ya, bueno, vale, sí sé que estabas presente. Entonces, la bilis es producida y secretada por el hígado, ¿ya? De tal manera que esta bilis, ¿sí? Ya. Entonces, esta bilis va a ser liberada al sistema, al intestino delgado, y aquí después, en este lugar, va a ser absorbido, va a pasar al sistema venoso y va a devolverse al hígado, ¿sí? De tal manera que vamos a generar un circuito que se llama porta hepático, no solamente para alimentos, sino también para reciclar las secreciones. Ahora, eh, estos hepatocitos, que son las células funcionales del hígado, que hemos visto, los vimos en la parte endocrina, eh, captando glucosa, ¿sí? Y como almacenamiento de carbohidratos. Acá también tiene una función muy importante para poder producir la bilis, ¿ya? Y esta bilis, si ustedes se fijan, estos hepatocitos están mirando en dos polos, donde en uno de los polos vamos a tener el espacio de Dice, ¿sí? Y el paso de los capilares, ¿ya? Arteriales, si ustedes se fijan acá. Y después, obviamente, también el sistema venoso. Por lo tanto, aquí vamos a tener el intercambio entre la sangre y el hepatocito, pero por el otro polo vamos a tener los canalículos biliares, mediante el cual, ¿no es cierto?, el hepatocito va a ir liberando la bilis, ¿sí? Que vemos acá, que se va a ir directo al ducto biliar. Ahora, estos hepatocitos, si ustedes se fijan acá esta figura, vamos a ir generando, ¿no es cierto?, liberando el contenido biliar, que nuevamente, igual como lo veíamos en la secreción salival, el hepatocito genera una secreción biliar primaria, y que a medida que vaya pasando por los canalículos biliares, van a haber unas células aquí que se llaman los colangiocitos, que van a estar modificando esta secreción primaria y van a o sea, y esta secreción primaria va a ir modificándose, generando la secreción final, que va a ir avanzando hacia los ductos, ¿ya? Llegando, ¿no es cierto?, al ducto eh, final, ¿no es cierto?, y al ducto biliar interlobular, que va a llevar la bilis hacia el ducto común, y si ustedes se fijan, lo lleva hacia la vesícula biliar, ¿ya? Donde vamos a almacenar la bilis para cuando sea necesario, sea liberada y llegue, ¿no es cierto?, hacia el duodeno. Y en su llegada, acá tenemos el esfínter de Oddi, que va a estar limitando el paso de la bilis hacia el duodeno, y cuando se requiere, este esfínter de Oddi se abre y pasa la bilis.
Ahora, voy a saltar un poco esto, pero es lo mismo que ya le conversé. Así que, eh, obviamente acá les coloco las distintas funciones de los hepatocitos. ¿Sí? Vemos que aparte de ser o mantener buffer de glucosa, va a tener funciones de síntesis y secreción de la bilis, de los factores de la coagulación y proteínas plasmáticas, entre otras cosas. También excreción de la bilirruina, eh, catabolismo de proteínas y de otras moléculas, y además también de la inactivación de fármacos liposolubles. Por lo tanto, vamos a tener una función muy importante de parte de estas células. Ahora, la secreción biliar, que es la que nos estamos viendo ahora, esta bilis es un fluido formado por la actividad de los hepatocitos y se define como bilis hepática la bilis que emerge del conducto biliar común. ¿Sí? Y esta bilis eh, está siendo estimulada su secreción, ¿ya? Por la secretina, ¿sí? La misma hormona que ya les conversé. Esta estimula la producción de bilis, y la colecistoquinina va a estimular la contracción de la vesícula biliar para que se libere la bilis almacenada, y además estimula la apertura del esfínter de Oddi para que ésta, ¿no es cierto?, pueda pasar. Además, vamos a ver que la secreción biliar contiene los ácidos biliares, pero además una serie de otras moléculas, entre las cuales vamos a tener, por ejemplo, fosfatidilcolina, bilirrubina conjugada, xenobióticos que puedan ser para eliminarse, agua y algunos otros componentes como glucosa, calcio, glutatión, aminoácidos, urea, que después algunos pueden ser recaptados en su tránsito por los ductos. Ahora, dentro de las componentes también vamos a encontrar proteínas, colesterol. Profe, Dígame. le quiero avisar es que lo que pasa es que a Andrea Paredes se le apagó el computador, pero ella estuvo presente igual en toda la clase, sí. La Se lista le me... apagó hace poco y no se puede conectar de nuevo porque no está el link. Ya. ¿No está el link? O sea, dice de que no se puede conectar, no se puede unir en este momento. Así aparece en el aula. Mm, ya. A ver. Ya, pero me dices después, ¿ya? Ya, ok, gracias. Ya, entonces, esta bilia, aparte de tener los componentes que le había mostrado en la figura anterior, también vamos a encontrar proteínas, colesterol, que es la principal fuente de eliminación de colesterol del cuerpo, ¿ya? Lecitina y las sales biliares. Y estas sales biliares son 5: el colato, el deoxicolato, litocolato y el ursodeoxicolato. Esas 5 son las eh, sales biliares. Ahora, estas sales biliares, bueno, esto ya se lo había dicho, por eso lo salto, porque ya lo dije, la vía principal de la eliminación de colesterol, ¿sí? Las sales biliares y las lecitina solubilizan el colesterol biliar, facilitan la digestión para que así no, obviamente no sean reabsorbidos, para poder eliminarlos, facilitan la digestión de lípidos dietéticos junto al jugo pancreático, activan la lipasa pancreática, facilitan la absorción de vitaminas liposolubles y la vía de excreción de la bilirrubina, ¿sí? Ahora, pienso que estas sales biliares, ¿sí?, que les muestro acá en la figura, vemos que tenemos unos que se llaman primarios, que son producidos por el hepatocito, que es el ácido cólico y el quenodeoxicólico, y una de las principales enzimas de la producción de estos es la 7-alfa hidroxilasa, ¿ya? Y se lo voy a nombrar después porque es tan importante. Ahora, después estos son los que son liberados por el hepatocito como producción, y en el intestino, por acción de las bacterias intestinales, el ácido cólico es transformado en ácido deoxicólico, y el quenodeoxicólico en litocólico y ursodeoxicólico.
Entonces, estas 3 son las secundarias. Estas 5 son absorbidas, reabsorbidas a nivel intestinal y vuelven al hígado. ¿Ya? Y el hígado libera las 5, pero solamente produce 2. ¿Sí? De tal manera que eh, estas sales biliares, ¿ya? Van a permitir, finalmente, eh, poder formar el contenido biliar. Ahora, la bilis no se libera en todo momento con ácidos biliares, sino que en un primer momento, en etapas en ayuno, ¿sí? O interprandiales, s- siempre se está liberando un cierto contenido de bilis de manera intermitente, que ustedes ven acá, en esta línea que estoy marcando, y que se llama flujo independiente de bilis, que no posee bilis, no posee sales biliares, ¿ya? Todos los componentes menos el que sería aquí, los no ácidos biliares, ¿sí? Es esto. Ahora, cuando ustedes consumen alimentos y se estimula la liberación de bilis, vamos a tener un aumento de la secreción, pero además le vamos a agregar los ácidos biliares. De tal manera que el flujo total de bilis por el hepatocito está compuesto por este componente primario que no contiene el ácido biliar, más el componente dependiente de ácidos biliares, ¿sí? Ahora, que es la secreción biliar canalicular, que es todo esto, ¿sí? Lo que les nombraba recién. Ahora, cuando pasa a los ductos, yo les dije que los colenciocitos van a estar modificando esta secreción primaria y agregando más componentes, de tal manera que vamos a aumentar el flujo, aumentar el volumen, y eso es lo que se llama secreción ductal a esta. Por lo tanto, el conjunto de la secreción ductal más la secreción biliar canalicular van a dar el flujo biliar total. ¿Ya? ¿Estamos de acuerdo? Entonces, tenemos que la secreción biliar primaria, que es liberada por el hepatocito, es isotónico, ¿sí? Puede tener o no tener ácidos biliares, y la secreción modificada va a ser rico en bicarbonato, ¿ya? Y va a va a estar bajo estímulo de la secretina. Ahora, los ácidos biliares, tanto primarios como secundarios, son conjugados. Y la conjugación se refiere a la agregación, ¿no es cierto?, de una molécula, por ejemplo, de glicina o taurina, y cuyo efecto va a tener, ¿ya?, es aumentar la solubilidad, ¿sí?, en agua, reducir el transporte pasivo en el duodeno y retención en el lumen, y absorción y permitir la absorción en el íleon por el transportador, un transportador ASBT, que es dependiente de sodio, y de tal manera que el ácido o los ácidos biliares que no sean absorbidos por este transportador van a ser desconjugados por las bacterias del colon, ¿sí? Y algunos van a ser absorbidos de manera pasiva, porque al desconjugarlos se van a hacer liposolubles y pueden pasar a atravesar las membranas, y lo que no va a ser eliminado, ¿sí? Ahora, en este circuito de reciclaje de las sales biliares, yo les había dicho que la enzima 7-alfa hidroxilasa era muy importante. ¿Por qué? Porque el sistema está censando siempre la cantidad de ácidos biliares presentes, sintetizando en todo momento. Entonces, si la concentración de ácidos biliares que viene al sistema porta es alta, la enzima 7-alfa hidroxilasa va a ser inhibida y se va a dejar de producir ácidos biliares, porque no se necesita, porque tenemos alta cantidad,
pero si la concentración que viene por el sistema de aporte es baja, se estimula la síntesis y la actividad de la enzima, citralfa hidroxilasa, para que empiece a producir ácidos biliares, obviamente los primarios. Y de esa manera vamos a poder regular la cantidad de ácidos biliares en la bilis. Acá les muestro como ejemplo, que se pueden fijar, los distintos componentes de la bilis, ¿sí? Y con respecto a la bilis vesical, uno de los componentes, si ustedes se fijan, uno de los componentes que se puede apreciar es que está todo concentrado, ¿sí? ¿Y por qué ocurre eso? Porque la bilis concentra, perdón, la vesícula concentra la bilis, ¿ya? Hasta 10 veces, de tal manera que podamos aumentar la cantidad de bilis que estamos almacenando, ¿sí? De tal manera que cuando se estimula su liberación, se va a diluir y se libera, ¿ya? Ahora, también tenemos que el hígado, o a través de la bilis, va a ser uno de los sitios de excreción de la bilirrubina, ¿sí? Que sabemos que es un metabolito derivado del grupo M de las proteínas, por ejemplo, de la hemoglobina, de la mioglobina o de enzimas del sistema citocromo P450, que van a estar involucrados, por ejemplo, en la modificación de xenobióticos, de alcohol, etcétera, ¿ya? Entonces, esta bilirrubina se va a ser parte o va a pasar parte de la bilis, se va a mandar hacia el intestino y las bacterias intestinales la van a transformar en un derivado de la bilirrubina que se llama estercobilinógeno y es lo que le da el color marrón a las deposiciones, ¿sí? Y esta bilirrubina que no pasa o que puede pasar, obviamente va a estar en la sangre, que sea absorbida a nivel renal, va a ser modificado a una molécula que se llama urobilinógeno, que es lo que le da el color ámbar a la orina, ¿ya? Ahora, mm, la modificación obviamente o la eliminación de la bilirrubina es importante porque su acumulación puede generar alteraciones a nivel cerebral, ¿sí? Por lo tanto, se tiene que eh, procurar siempre estar eliminándola. Ahora, mm, ya. Esto más o menos se los dije, así que lo dejo para que ustedes lo estudien. Ya. La bilirrubina también tiene que ser conjugada, ¿sí? De tal manera que lo hace hidrosoluble y así no limita el transporte pasivo, ¿ya? Facilita el transporte biliar de eh, de la, mm, de la bilirrubina y además al aumentar la hidrosolubilidad va a reducir la absorción a través de los enterocitos intestinales, ¿ya? Ahora, de esa manera, esta bilirrubina va a ser conjugada con ácido glucurónico, ¿sí? Y así vamos a poder eliminarlos a través de las heces. Bueno, de estos de los colangiocitos ya se los nombré, así que lo voy a dejar ahí para que ustedes lo tengan como ayuda. Mm, ya, ahora con respecto a la salida de la bilis a través de cuando ya viene el estímulo y va a pasar hacia el intestino, le había dicho que tanto la eh, colecistoquinina, ¿sí? Como por vía del complejo dorsovagal, ¿no es cierto? Nuevamente entérico, va a estimularse la apertura de los esfínteres de Oddi para que pase la bilis. Y por otra parte, se contrae la vesícula biliar para que ésta se libere, ¿sí? Mm, ya. Ahora, la cantidad de bilis, ¿sí? Que se va a eliminar a través de las heces es alrededor del 10%. El resto es reabsorbido.
por lo tanto el sistema de reabsorción es muy importante para poder captar, ¿no es cierto? Y poder reciclar la bilis y no forzar el hepatocito a que siga secretando. Farmacológicamente, esta es una estrategia de tratar de eliminar mayor cantidad de sales biliares para así eliminar más colesterol, de tal manera que el hepatocito se esfuerce a ocupar el colesterol para producir más ácidos biliares. Ahora, a nivel pancreático, ¿sí? Teníamos el páncreas exocrino, que va a liberar las enzimas pancreáticas y el bicarbonato para poder neutralizar el pH ácido que viene desde el estómago. También tenemos este páncreas exocrino funcionando a través de acinos pancreáticos, que como les decía, funciona de la misma manera, el acino generando una secreción primaria, que es principalmente rica en proteínas, ¿sí? Los cuales van a estar bajo acción de la secretina, ¿sí? Que va a estar estimulando la liberación de las vesículas que contienen las enzimas pancreáticas. Y por otra parte, la colecistoquinina y por vía neuronal acetilcolina, que estimulan la síntesis de las enzimas pancreáticas y también la liberación de estas. Ahora, también vamos a tener que esta composición de secreción pancreática es rica en agua, la cual se mueve por vía paracelular y a través de la acuoporina 5. Y por otra parte, la movilización de cloruro, que va a través de este canal de cloruro, el CFTR, que también lo habíamos visto en nivel estomacal, se ve en nivel pulmonar, que es el canal que está dañado, la fibrosis quística, que está mutado, y que eso hace que las secreciones, en general todas las vías de secreción, ¿no es cierto? Y por eso se ve muy afectado a nivel intestinal o gastrointestinal, pulmonar y pancreático de estos pacientes, porque está alterada la liberación de cloruro, y al no liberarse cloruro, no se libera sodio o poco sodio, y eso lleva a que no se libere mucha agua, porque por eso el agua se mueve por flujo osmótico. Entonces, genera secreciones viscosas y que van o pueden llevar a la destrucción de células y además ser, por ejemplo, entre comillas, caldos de cultivo para bacterias. Ahora, cuando pasa esta secreción acinar al ducto, si ustedes se fijan aquí tenemos lumen, el bicarbonato va a pasar en un antiporte con cloruro. El cloruro que se liberó en grandes concentraciones en el ducto, pero en el acino. Entonces, así vamos teniendo un aumento de la secreción de bicarbonato en el contenido, composición de bicarbonato de la secreción pancreática y una disminución del contenido de cloruro. ¿Ya? Y obviamente aquí también se va a liberar un poco más de agua y sodio para generar el contenido final, ¿sí? A ver, que es el que vemos acá. Una concentración, si ustedes se fijan, se mantiene relativamente estable de sodio en todo el paso de la secreción pancreática, pero la secreción de bicarbonato aún va aumentando y la de cloruro va disminuyendo, ¿sí? Y la de potasio también se mantiene estable durante todo este paso. Obviamente, este mantiene de tal manera que las concentraciones positivas, las cargas positivas dentro de esta secreción se mantienen iguales. 2 cargas positivas por 2 negativas, ¿sí? Entonces se mantiene neutro. Ahora, esta secreción pancreática también va a ser regulada por las fases de secreción gástrica. En la fase cefálica y gástrica, si ustedes se fijan acá en la figura, em, a ver, veamos por acá, por vía neuronal, la acetilcolina estimulada se ocurre en la secreción de gastrina, que va a estimular la secreción ácida, pero esta gastrina va a ir y va a actuar acá en las células acinares, como ya les había mostrado en la figura anterior,
para estimular la secreción de las enzimas, la secreción primaria. La acetilcolina va a ser lo mismo, ¿ya? Y, bueno, habíamos visto también la acción de la secretina, pero estamos acá en la fase cefálica y gástrica. Y ahora también va a actuar en el ducto para estimular la secreción de bicarbonato, ¿sí? Por lo tanto, tenemos en la fase cefálica y gástrica, por acción de la gastrina y de la acetilcolina, gastrina endocrina, acetilcolina por vía neuronal, la secreción primaria y la acetilcolina actuando en el ducto para modificar esta secreción primaria y generar la secreción final, ¿sí? Ahora, en la fase intestinal, ya tenemos el vaciamiento gástrico, por lo tanto, aquí las proteínas y las grasas van a estimular que ese por medio, ¿no es cierto?, complejo nuevamente dorso vagal, nervio vago, acetilcolina para que siga estimulando más secreción de enzimas. Por otra parte, estimulando el ducto para que secrete por acetilcolina, para que secrete bicarbonato. Ahora, el pH ácido va a estimular las células S para que secreten secretina, y esta secretina nuevamente va a ir al lacino también para que se libere más, que no aparece en la figura, pero también aquí en las células del ducto para que se secrete más bicarbonato. Por otra parte, tenemos las células I, que en presencia de proteínas y grasas van a secretar la colecistoquinina, y esta colecistoquinina, aparte de acuérdense de las funciones que va a tener sobre la secreción biliar, va a estimular la liberación de las enzimas, ¿ya? Y así, ¿no es cierto?, vamos a tener el componente final. ¿Estamos de acuerdo? Ya. Ahora, las enzimas pancreáticas que se van a liberar en este jugo pancreático van a estar liberando o actuando o permitiendo la degradación para absorber los aminoácidos, ¿no es cierto?, los carbohidratos y los lípidos, de tal manera que vamos a tener enzimas que van a estar encargadas de digerir tanto las proteínas como los carbohidratos y los lípidos, ¿ya?, para que estos puedan ser absorbidos. Y esto, ¿no es cierto?, vamos a tenerlo eh, a través de, nuevamente, su acción sobre estos tres componentes, pero además los alimentos vamos a encontrar otros, que son los cofactores como vitaminas, minerales y agua, que también van a ser absorbidos, y que van a ser absorbidos también facilitando su absorción a través de las secreciones, por ejemplo, biliares. Ahora, esta absorción, como les había dicho, se debe a la estructura, ¿no es cierto?, de estos microvellosidades que se ven en el intestino, que lo que hacen es aumentar el área de contacto del alimento con la célula, y eso va a generar finalmente que el área o la superficie involucrada en la captación, ¿no es cierto?, la absorción de los nutrientes aumenta hasta 600 veces en comparación si el epitelio fuera liso. Y eso, ¿cómo lo podemos llevar a un número? Es de alrededor de aumenta desde 600 centímetros cuadrados a más de 2 millones. Para que ustedes tomen una idea, es como una o dos canchas de tenis, ¿sí?, Eh, en el intestino. Esa es su superficie que va a estar involucrada en la captación de los nutrientes, solamente por la presencia de estas microvellosidades. Ahora, obviamente, ¿por qué tenemos que tener esa cantidad? Porque, como les dije al principio, por la gran cantidad de secreciones que tienen que ser reabsorbidas. Partamos con la digestión. El alimento, los carbohidratos, se van a digerir desde la boca por acción de la amilasa salival, que va a ir degradando el almidón,
¿sí? Pero también vamos a tener otros tipos de carbohidratos, ¿ya? Que van a tener que ir siendo degradados por las enzimas que van a estar eh, aquí en el lumen. ¿Y cuáles son esas enzimas? Primero, el almidón, ¿no es cierto? Parte con su degradación con la amilasa salival, pero también el páncreas va a liberar la amilasa pancreática. Y eso, ¿no es cierto?, va a empezar a generar, ¿no es cierto?, las moléculas más pequeñas, pero vamos a tener otros tipos de enzimas que van a tomar el almidón. Y, por ejemplo, la alfa-dextrina, que va a transformar el almidón por acción de la alfa-dextrinasa, va a generar la glucosa. La maltosa, o mejor dicho, para decirlo de otra manera, el inicio de la digestión del almidón va a generar, por ejemplo, alfa-dextrina, maltosa y maltotriosa. Y por acción de otras enzimas, ¿ya? Como la alfa-dextrinasa, la maltasa y la sucrasa, ¿sí? Va a generar que la alfa-dextrina se transforme en glucosa, la maltosa por la maltasa en glucosa y la maltotriosa por la sucrasa en glucosa, ¿ya? Ahora, la trealosa, ¿sí? Por la trealasa va a pasar a glucosa, la lactosa por la lactasa a glucosa y galactosa, y la sucrosa por la sucrasa en glucosa y fructosa, ¿ya? Ahora, a nivel intestinal, vamos a tener transportadores SGLT1, que es un transportador sodio-glucosa, que se encarga de transportar la glucosa y la galactosa, y el GLUT5, que es principalmente un transportador de fructosa, que va a transportar la fructosa generada, ¿ya? Ahora, ¿por qué es importante, no es cierto?, la presencia de las distintas enzimas? Porque cualquier anomalía en la captación de los carbohidratos puede generar alteraciones en su absorción, a su metabolización, y eso puede generar problemas intestinales. Un ejemplo clásico es la enzima de la lactasa, ¿ya? En la cual personas que tienen algún problema sintetizan la lactasa. Eso va a generar que la lactosa no sea degradada, y eso va a ser casi un festín para las bacterias intestinales. Primero que nada, la lactosa como carbohidrato tiende a atrae agua, por lo tanto va a hacer que haya flujo osmótico de agua y empieza a generar un problema en la, ¿no es cierto?, formación de las heces. Se va a generar una heces líquidas y eso genera diarrea. Pero por otra parte, esta lactosa que va a ser metabolizada por las bacterias intestinales va a generar una proliferación de las bacterias, y eso lleva, ¿no es cierto?, a que al metabolizar la lactosa se empiezan a producir gases, y eso genera la distensión del intestino. Pero por otra parte, el CO2 que se produce también, acuérdense, CO2 más agua genera bicarbonato más protones, lo que lleva a la acidificación del lumen del intestino, a la destrucción del intestino, inflamación del intestino, ¿sí? Y eso puede llevar también eh, a lesiones. Entonces, obviamente eso va a llevar finalmente a profundizar en la diarrea que se genera en este tipo de deficiencia. Ahora, las proteínas se van la digestión de las proteínas se realiza a través de la acción de las enzimas. Nosotros como seres humanos podemos captar o vamos a absorber los aminoácidos o las proteínas como aminoácidos, como dipéptidos o tripéptidos. Y cuando me refiero de dipéptidos o tripéptidos son cadenas de aminoácidos pequeñas. Dipéptidos de 2 aminoácidos, tripéptidos de 3 aminoácidos. Son eso lo máximo que podemos absorber. Por lo tanto, las enzimas tienen que ir degradando las proteínas a sus componentes básicos. Ahora, las proteínas animales son mucho mejor asimiladas por el hombre que las vegetales. Nos cuesta mucho más romper las proteínas vegetales.
Esto porque tienen un mayor porcentaje de aminoácidos de prolina, ya que son más difíciles de digerir por nosotros. Ahora, también vamos a ver que las proteínas parten su digestión en el estómago por acción de la pepsina, como les había dicho, y aquí vamos a dar cuenta del 15% de la ingesta o de la digestión, perdón, de las proteínas. El 15% se realiza en el estómago por acción de la pepsina. Ahora, en el intestino, vamos a tener dos tipos de enzimas, las endopeptidasas y las exopeptidasas. Las endopeptidasas empiezan a cortar las proteínas desde adentro, las exopeptidasas desde el extremo carboxilo terminal, y de esa manera vamos a ir generando, ¿no es cierto?, los componentes para poder ser absorbidos. Ahora, ¿qué enzimas son las que se liberan? Primero que nada, se libera el tripsinógeno, todas en forma inactiva, y eso es importante porque si se activan antes de llegar al estómago, empiezan a degradar todo a su paso. Eso puede ser, eh, podría llegar a ser fatal. Entonces están liberadas como prohormona, o proenzima, mejor dicho, perdón, tripsinógeno, y ahora también el quimiotripsinógeno, la proelastasa, la procarboxipeptidasa A y B, ¿sí? Toda esta. Ahora, el tripsinógeno, por la enzima que está en el borde del cepillo, la enteroquinasa, se activa a tripsina, y esta tripsina va a activar a todo el resto, si ustedes se fijan. La tripsina va a activar el tripsinógeno a tripsina, el quimiotripsinógeno a quimiotripsina, proelastasa a lastasa, etc. ¿Sí? Y ahí estas enzimas van a estar activas para poder actuar. ¿Ya? ¿Estamos de acuerdo? ¿Ya? Ahora, los lípidos, tengo que ir a buscar el cargador, que no estoy sin batería. Los lípidos de la dieta, principalmente vamos a absorber como triglicéridos, colesterol y fosfolípidos. Esa es la forma como nosotros vamos a poder ir absorbiéndolos, de tal manera que los lípidos de cadenas largas tenemos que empezar a degradarlos para poder ir generando los productos de absorción. Las enzimas que van a liberarse es la colesterol éster hidrolasa, la lipasa pancreática y la fosfolipasa 2, donde la lipasa pancreática hidroliza los triglicéridos a monoglicéridos y ácidos grasos de monoglicéridos. La colesterol éster hidrolasa hidroliza los ésteres de colesterol a colesterol libre y ácidos grasos. Y la fosfolipasa 2, los ésteres de colesterol a lisolecitina y ácidos grasos. ¿Ya? De tal manera que estos... Espera un poquito que voy a buscar el cargador. Ya. Entonces, una vez que los lípidos han sido degradados, van a ser absorbidos, van a difundir hacia el interior de la célula, y aquí la célula los va a recubrir con, entre sales biliares y proteínas, estas apoproteínas, que le van a permitir dar señalización para que sean reconocidas. Y esta estructura, que si ustedes se fijan en la figura, que tiene en su exterior, ¿no es cierto?, estas componentes biliares y proteicos que van a solubilizarlo, y por otra parte en el interior van a quedar todos los lípidos. Se llama kilomicrón, y este kilomicrón va a contener todas estas moléculas liposolubles. También vamos a tener vitaminas, ¿sí?, entre ellos. Ahora, estos kilomicrones no pasan a la sangre como lo hacen los carbohidratos, ¿ya? Como habíamos visto anteriormente, que los carbohidratos pasan directamente al hígado en el sistema porta hepático,
para ser captados y así manejar los niveles de glucosa en la sangre. Acá estos pasan al sistema linfático, ¿sí? De tal manera que después del sistema linfático van a viajar y van a pasar o ser evacuados junto con la linfa en la sangre, ¿ya? Y ahí después la sangre va a dar vuelta y va a volver al hígado, de tal manera que el hígado lo va a captar y va a transformar, va a tomar, ¿no es cierto?, los componentes del kilomicrón para formar los VLDL, ¿sí?, que van a ser ricos en triglicéridos y colesterol. Ya. Y obviamente eso, bueno, es parte de otra historia que no vamos a quedarnos ahora. Pero estos VLL obviamente después van a pasar a la sangre, van a ir a los tejidos, van a empezar a entregar los triglicéridos, por ejemplo, al tejido adiposo, o colesterol a los que lo requiera. Y después vuelven al hígado, ¿no es cierto?, donde son reciclados para volver a pasar a la sangre y volver a, ¿no es cierto?, a aportar, ¿sí?, a los distintos tejidos. Ahora, la absorción de electrolitos y agua, en general, con esto termino, la absorción de electrolitos y agua se usa, o ustedes ya lo hemos visto, se va haciendo como van siendo absorbidos como cotransporte en la absorción de las otras moléculas, por ejemplo, de glucosa, de aminoácidos, ¿ya? Entonces, de esa manera nosotros vamos también a ir absorbiendo los electrolitos desde del intestino, ¿ya? Por otra parte, ¿dónde va a ocurrir mayormente esto? Que eso tal vez es lo más interesante acá, que veamos. Si ustedes se fijan, el agua, ¿ya? Acuérdense, siempre va a seguir flujos osmóticos. Por lo tanto, si ustedes se fijan, el sodio es mayormente absorbido a nivel del yeyuno y del ilion. Por lo tanto, ahí vamos a tener la mayor absorción también de agua. También hay algo en el duodeno y en el colon. Pero aquí en el colon va a estar bajo la acción de la aldosterona. El cloruro sigue el sodio, por lo tanto también vamos a tener el mismo tipo de patrón de absorción. Ahora el bicarbonato se secreta en el duodeno, es absorbido en el yeyuno, es secretado en el ilion y en el colon, ¿ya? El potasio es absorbido en el duodeno y mayormente en el yeyuno. Hay gran secreción en el ilion y acá vamos a regularlo en el colon por acción de la aldosterona. Obviamente la aldosterona va a estimular la liberación, la secreción y inhibir la reabsorción, ¿sí? El calcio es principalmente absorbido a nivel del duodeno, ¿ya? Y va a estar bajo la acción de la vitamina D3, calcitriol. También puede haber algo de reabsorción en el yeyuno. Y el hierro es prácticamente todo en el duodeno. Ya, y todo este mecanismo que hemos conversado, nuevamente está bajo acción central, donde en el hipotálamo tenemos el centro de la saciedad y el centro del hambre, ¿sí?, en el cual están trabajando, que se llaman centro aorexígeno y centro anorexígeno, en los cuales están estimulando el sistema para que tú consumas el alimento, aparte del estímulo, ¿no es cierto?, de general de todas las secreciones para poder procesarlas, pero en este sistema está sensando los niveles energéticos u otros tipos de estímulos que vienen desde otros centros superiores del sistema nervioso central para poder regular, ¿no es cierto?, la ingesta de comida. Este centro orexígeno y anorexígeno va a trabajar a través de dos proteínas, el alfa-MSH y el neuropéptido I, donde el neuropéptido I es orexígeno, estimula el consumo de alimento, que tú comas alimento, la sensación de hambre, y el alfa-MSH tiene el efecto anorexígeno de inhibir, ¿no es cierto?, o generar la sensación de saciedad. De tal manera que, por ejemplo, si ustedes llega a algún estímulo, tanto del sistema límbico, emocional, ¿no es cierto?,
u hormonal que estimule, ¿no es cierto?, que necesita energía, va a estimular la sensación de hambre, por lo tanto se libera NPI y esto lleva a estimular las vías, ¿no es cierto?, que lleven a que tú sientas la sensación de comer, que tienes ganas de comer. Y en cambio, si los niveles, ¿no es cierto?, de energía están bien, lleva a la liberación, a inhibición de la NPI y estimulación de la liberación del alfa-MSH, que nuevamente es la hormona estimuladora de los melanocitos, ¿sí? Para que no consumas alimento. Ahora, hay estímulos hormonales, hay muchos sistemas mucho más complejos que lo que parece, pero uno de los principales que se vio es la leptina, que cuando se descubrió, sea que con esto ya teníamos la hormona que regulaba todo esto y al final regulando esta hormona íbamos a poder regular o controlar la obesidad, etcétera. Pero nuevamente todo demostró que es mucho más complejo que eso, que la leptina es solamente un componente, tal vez puede ser un componente importante, pero el sistema funciona de otras maneras que todavía no comprendemos bien. La leptina, si ustedes colocan en Google, ponen ratones OV, que son deficientes en leptina, son ratones extremadamente obesos, porque la leptina se secreta por el tejido adiposo, ¿ya? De tal manera que es, entre comillas, un sensor de energía. Mientras mayor cantidad de tejido adiposo tienes, mayor cantidad de leptina deberías tener en la sangre, ¿ya? Y eso implica, entonces, si tienes más energía, que va a inhibir el sistema, va a inhibir el sistema de consumo de alimentos para que así no consumas alimentos, estimula el centro anorexígeno, de tal manera que así tú no consumes alimentos porque tienes la energía necesaria. Pero eso sabemos que no funciona así, ¿ya? De tal manera que si tú no tuvieras, si ustedes, por ejemplo, no hay leptina, ¿ya? El individuo empieza a consumir alimentos. Y eso se sabe, es así. Si tú en un ratón mutas el receptor para la leptina, el ratón no deja de comer, va a tener hambre siempre, ¿sí? Y por eso engordan, no paran de engordar. Ustedes búsquenlo, ratones OV y van a encontrar, ¿no es cierto?, la imagen que es bastante notoria, es significativo el cambio. Pero nuevamente esto no funciona de esa manera. Hay otras hormonas, por ejemplo la grelina, que tiene el efecto opuesto, que al distenderse el estómago va a estimular en altas cantidades la ingesta de alimentos e inhibe obviamente el centro anorexígeno. Pero nuevamente esto está regulado de otras formas que todavía no se conocen bien por una coordinación de hormonas y de vías neuronales. Y nuevamente eso también lleva, y el mensaje que les quiero dar, es que todos estos, finalmente las conductas se regulan a nivel cerebral, ¿sí? La cirugía bariátrica está de moda ahora para tratar de disminuir el peso de los individuos en sujetos nosotros que están obesos. Si bien es cierto, para ciertos individuos, y en general se partió con personas que fueran mayores de edad, los cuales se les da como una, ¿no es cierto?, una alternativa para lograr bajarlos de peso y disminuir los riesgos cardiovasculares y de diabetes que podían tener, pensando, ¿no es cierto?, en la calidad de vida para una persona sobre 50 años, obviamente para su vejez, pero se ha llegado a entender que a los 10 años la mayoría de estas personas vuelve a su peso original, algunos incluso aumentan. ¿Y eso por qué? Nuevamente no se entiende bien, pero sí está claro que tú al, obviamente, seccionar una parte del estómago, no estás alterando los patrones neuronales que están controlando finalmente las sensaciones de saciedad y control de la alimentación. Y hay un trabajo que salió hace, no sé, unos 5 años tal vez más, donde por escáner, ¿sí?, técnicas de imagenología, vieron cómo funcionaba el cerebro de personas obesas
y de peso normal y era totalmente diferente. De tal manera que antes de, ¿no es cierto?, o lo más importante para poder mantener un peso normal es trabajar a nivel neuronal de, ¿no es cierto?, que estos patrones de comportamiento se alteren, ¿sí? O sea, mejor dicho, vuelvan a los de una persona, ¿no es cierto?, de peso normal. Porque por mucho que tú bajes de peso, pero si tu cerebro está funcionando como si con la cantidad de consumo de energía que tú tenías antes, te va a empezar a pedir nuevamente volver a consumir alimentos y vas a volver a subir de peso. Y de hecho, por ejemplo, estas cirugías bariátricas ahora se están realizando cada vez a pacientes más jóvenes, incluso sobre los 20 años, bajo 30. Y es cierto, unos médicos dicen que eso, de todas maneras, un paciente que tiene un OMA, un índice glicémico muy alto, y está derecho a diabetes, tú les das 15 años de vida con parámetros normales, pero eso finalmente se ha visto que los pacientes con cirugía bariátrica, en general, hay un porcentaje muy alto, en especial en mujeres, que tienden al suicidio después, a los años, ¿ya? El índice de intento de suicidio en estos pacientes es alrededor del 60%, 50-60%, a los 10, 15 años después. Y eso aparentemente porque trae un desbalance hormonal que todavía no se entiende. Por lo tanto, hay que tener mucho cuidado. Yo creo que como mensaje es, si antes de recurrir a ese tipo de cirugía es mejor tratar eh, de regular, ¿no es cierto?, los hábitos, ¿sí? Y que esos hábitos finalmente te logren eh, recobrar, ¿no es cierto?, el funcionamiento a nivel del sistema nervioso central. Obviamente hay pacientes que cuando es obviamente de vida o muerte o no hay otra opción, obviamente que sí, pero si no, es mejor tratar de lograr, ¿no es cierto?, hacerlos por vía de los cambios conductuales, de hábitos de ejercicio y de alimenticio. ¿Alguna duda? ¿No? Ya, listo. Bueno, con esto terminamos el contenido del curso. Voy a pasar la lista. Voy a tener que entrar de nuevo. O sea, por lo menos no sé si a ustedes les sorprende o les llegó el mensaje que les estoy dando, porque tal vez lo que nadie te dice es que hay muchas personas que terminan suicidándose después de esta operación, o sea, 2 años, ¿ya? Entonces, ¿cómo tú vas a cuadrar una cosa con la otra? Hay muchos cambios conductuales psiquiátricos producto de esta operación. Ya, Gustavo Alfaro, Presente. Catalina Alfaro. Catalina, Saadi, Krishna, estaba. Presente. Camila Arjona, Camila Arjona, Ella también estuvo porque estaba en mi grupo. Roxana Burgos, Presente. Javiera Castro, Presente. Ignacia Catrileo, ahí estuvo. Sebastián Garcés, Presente. Nicolás González, Nicolás, ¿no? Fátima Herrera, pero Nicolás no presentó. ¿Alguno de su grupo? ¿No hay nadie de su grupo? Ya. Fátima Herrera,
¿Quién? Cristian Ibarra estuvo. Javier Ibarra. Nicole Leiva. Presente. Joshua estuvo. Kevin Olivares. Presente. Andrea Paredes. Profe, ya estuvo. Danixa Paredes. Presente, profe. Vania Pérez. Vania. ¿No? Fernanda Rodríguez. Ella también estuvo en mi grupo. Vania Pérez estuvo, así estuvo. Camila Rojas. Presente. Felipe Villa estuvo. Cristian estuvo. Ya. Listo. Nos vemos. Quedo a la espera entonces del escrito final. Nuevamente el último plazo es la próxima semana. El próximo lunes. Y ahí vamos a seguir trabajando después. ¿Ya? Profe, una consulta. Dígame. ¿Cómo debía ser el escrito? El escrito, nuevamente lo cuenta, nuevamente es un artículo. ¿Sí? Piense en un artículo. Guíense nuevamente una revista. Un artículo que ustedes fueran a presentar en una revista. Ya, pero no un artículo científico. Estoy hablando de un artículo de divulgación general. Imagínense que toman un diario, una revista muy interesante, no sé, ¿ya? En los cuales ustedes están presentando un tema. Eso es lo que siempre les dije. Piensen en un artículo, nuevamente, de divulgación general, en los cuales ustedes están presentando un tema interesante, que novedoso, que algo que ustedes, ¿no es cierto?, dentro del tema que les tocó, que tienen que presentarlo. ¿Mm? Nuevamente, no tiene la estructura que ustedes digan introducción, no, porque en un artículo de una revista en general no se cuenta de esa manera, sino que se va contando una historia. ¿Sí? Profe, igual de media página, porque igual eso es muy corto para la información que queremos poner. No, el tamaño, nuevamente, yo no les dije tamaño del escrito. ¿Ya? Ah, lo Eso que pasa es que para el avance usted dijo que sí era porque media página. les dije avance, pero el escrito final nunca, les dije que no había límite. Ya obviamente no me van a pasar 10 páginas, pero Sí, claro. si van a hacer un escrito, y yo creo que más o menos deberían ir de 3 páginas, pensando cómo se resumen después con las letras contando gráficos, contando cosas que ustedes quieran, anexas que quieran mostrar, ¿ya? Obviamente eso incluye. Entonces, ustedes eso después los vamos a ir viendo, ¿sí? Lo importante es que ustedes puedan pasar el mensaje, ¿sí? Eso es lo que les quiero, el objetivo principal de acá es que ustedes aprendan a encontrar el objetivo de una presentación, es decir, qué es lo que yo quiero mostrarle a la gente, cuál es el mensaje que yo les quiero dar. Si el objetivo de este trabajo es ese, ¿sí? Que ustedes aprendan dentro de un tema, a decir, esto es lo que a mí me gustó, esto tal vez lo encuentro interesante, y esto es lo que yo voy a tratar de explicarle y que la persona también se entusiasme con eso. ¿Ya? Ya, profe. Listo. Cuídense, nos vemos. Chao, chao. Que esté bien. Chao.